Unidad 5. Aristóteles 5.1. La figura histórica de Aristóteles. Aristóteles fue sin duda el más destacado discípulo de Platón y su primer gran crítico. Nació en Estagira en 384 a.C. y estudió durante 20 años en la academia, hasta desarrollar su propio pensamiento y fundar en Atenas su propia escuela, el Liceo. Antes de eso había sido el preceptor de Alejandro Magno, que sometió a Grecia y casi todo el mundo conocido de la época. Por ello, a la muerte de este, y temiendo represalias de los atenienses, se exilió de la ciudad. El estagirita, como también es llamado, fue un gran compilador y sistematizador del saber. No solo cultivó la filosofía, sino que también tuvo grandes conocimientos de biología y medicina. Y se considera que la fundación y ordenación general de gran parte de las disciplinas científicas actuales es obra suya. El conjunto de su obra, el llamado corpus aristotélico, es el mapa de las ciencias que ha estado vigente, en algunos aspectos, hasta el siglo XIX. De hecho, durante toda la Edad Media, y aún después, su autoridad permaneció incuestionada. Aristóteles es, sin duda, otro gran conformador de la filosofía y la cultura occidentales, junto a Platón. Si el maestro abre una línea de pensamiento racionalista y teorética, el discípulo, por el contrario, seguirá un camino mucho más apegado a la sensación, en el conocimiento, y al sentido común, en el terreno práctico. Podría decirse que todo filósofo posterior ha seguido una de estas dos líneas, la platónica o la aristotélica. Por citar algunas de las obras más representativas de Aristóteles, tendríamos la física, la metafísica, la ética a Nicómaco, la política y acerca del alma. 5.2. La ontología y el conocimiento en Aristóteles. Aristóteles enseguida se distanció de su maestro, Platón, en lo tocante a su ontología y a su teoría del conocimiento. Según Platón, las cosas del mundo sensible, en efecto, eran reproducciones imperfectas de las ideas, debido a que en su composición entra la materia, y por tanto la corruptibilidad. Pero, en todo caso, teníamos estos dos conceptos elementales, que definen la teoría hilemórfica de Aristóteles: materia, de que están hechas las cosas, y forma, lo que las cosas son, aquello que intentamos fijar en su definición. La materia siempre es particular, es decir, es esta o aquella materia, la materia es lo que individúa y diferencia. La forma, en cambio, es universal, la comparten todas las cosas de un mismo género. Ahora bien, según Platón, lo que las cosas son en realidad, esto es, la idea a la que corresponden, es algo fuera de la cosa misma, algo que pertenece al mundo inteligible. O lo que es lo mismo, que forma y materia están separadas, y, mientras la primera pertenece al mundo de las ideas, la segunda pertenece al mundo sensible. El auténtico conocimiento, pues, que es el de las formas, el de lo que las cosas en realidad son, deberá desentenderse del mundo material para, por un proceso de pura reflexión, dialéctica, ir ascendiendo por los sucesivos grados de saber hasta el mundo eidético. Para Aristóteles, por el contrario, la forma no es algo separado de la materia, sino que está unida a ella en cada cosa. Las formas, por tanto, aquello que pretendemos conocer, no son algo que exista de por sí en un mundo ideal, sino que están en el mundo sensible, que pasa a ser el único, y nunca por separado, sino siempre en las cosas. El conocimiento deberá siempre partir de estas, y por tanto, de la sensación, para llegar a conocer las formas, por abstracción, a partir de los datos sensibles que nos dan los objetos. Sin embargo, la separación platónica de materia, mundo sensible, y forma, mundo inteligible, que Aristóteles critica, respondía a que Platón observaba el continuo cambio y devenir en el mundo sensible, y quería conjugar la explicación racional de las cosas con este hecho indudable. Aristóteles lo soluciona de otro modo, dado que las formas han de estar en las cosas mismas, y por tanto, se verán afectadas por el cambio, con lo que no habría nada estable, y lo hace mediante los conceptos de acto y potencia. Las cosas, en efecto, pueden estar en distintos estados sin dejar de ser lo que son, lo que ocurre es que su forma puede estar o no actualizada, esto es, ser ya lo que por su propia naturaleza tendrá que llegar a ser, y en la medida en que no lo esté, deberá moverse, cambiar, hasta lograrlo. Por ejemplo, una semilla no es un árbol en acto. Pero lo es en potencia, porque la semilla tenderá a convertirse en un árbol si las circunstancias son favorables. Y hasta que no llegue a serlo,
estará en un proceso de continua transformación, de movimiento. Y así está siempre el conjunto de la naturaleza, de la physis, en un continuo proceso de cambio, evidente para los sentidos, que no debe considerarse ilusión ni imperfección alguna. Como la ontología aristotélica no separa dos mundos, sino que sólo acepta uno, el sensible, la naturaleza, physis, cabe denominar, como él lo hace, su ontología como física. Según esta, todos los seres naturales están continuamente intentando actualizar su forma hasta llegar a ser lo que pueden ser. Esta tendencia natural, no se da en los seres artificiales, los hechos por el hombre, que es quien decide qué forma le da a la materia sobre la que opera, es la teleología, un proceso de desarrollo interno que, de no tener obstáculos, mantiene a los seres naturales en perpetuo cambio. Por todo lo anterior, Aristóteles reconoce 4 causas o factores que se pueden conocer de cada cosa: una causa material, la materia que interviene en la cosa; una causa formal, su forma; una causa final, aquel fin, aquella forma, a la que la cosa tiende teleológicamente; y otra agente o eficien. El elemento que interviene en el movimiento de un tercero. En la naturaleza coinciden siempre las causas formal y final, toda cosa tiende a ser aquello que está en su naturaleza llegar a ser. Ahora bien, si en la physis todo está en perpetuo cambio, tiene que haber, según Aristóteles, algo que permanezca inmóvil, porque todo lo movido es movido por otro, nada tiene su causa en sí mismo, sino en otro. Y ese algo no podrá estar en movimiento, porque entonces habría que remontarse a otra causa primera, y así sucesivamente. Por ello habrá algo más allá de la naturaleza, el objeto de estudio de la física. Y ese algo será el motor inmóvil, Dios. Pero un Dios no antropomórfico, un Dios que, como el demiurgo platónico, no es creador, sino, sencillamente, una inteligencia pura que, siendo acto y perfección puros, es responsable del movimiento de todo en la naturaleza, de ese movimiento por el cual todo tiende a su propia perfección y equilibrio. O el estudio de este Dios, más allá de la naturaleza, será la teología. La clasificación aristotélica de los saberes teóricos nos habla, aparte de la física y la teología, de las matemáticas. Pero hay una ciencia que no es ninguna de estas tres, porque no es una ciencia que se ocupe de un género concreto de cosas, sino que busca los principios últimos, los más universales. Esa ciencia del ente en tanto que ente, no del ente físico, ni de Dios, ni del número, es la metafísica, término que no es del propio Aristóteles, sino posterior, que literalmente significa lo que está más allá de la física, pero no en el sentido de ocuparse de realidades transfísicas, sino en el de ser una ciencia más allá de la física. Y así, en Aristóteles, la metafísica no sería, sin más, la ontología, sino algo que estaría más allá de ella y que hablaría de los principios que comparten todas las ciencias por ser los primeros y fundamentales. La metafísica habla de la sustancia, lo que hay, la cosa en abstracto, el sujeto de cualquier predicado, y sus atributos, según estos se digan de ella de diversas maneras, cada una de las cuales es una categoría: cantidad, calidad, relación, acción, pasión, etc. Y busca los principios últimos que rigen en toda relación entre la sustancia y sus predicados, el principio de identidad y el de no contradicción, básicamente. 5.3. La antropología aristotélica. La reflexión acerca del hombre no podía faltar en Aristóteles, y, como en el punto anterior, encontramos en ella importantes diferencias con la doctrina platónica. Para Aristóteles el alma, la psiche, es la forma del cuerpo, que sería su materia. Esto es, que alma y cuerpo no son realidades diferentes que se juntan accidentalmente, sino que el hombre, como cualquier otro ser vivo, habrá de estar compuesto necesariamente de cuerpo y alma, inseparables. El alma, como para los griegos en general, es el principio de vida, pero para Aristóteles, además, en tanto que forma del cuerpo, lo que la criatura es además su acto, aquello a lo que la potencia que es el cuerpo tiende a realizar. No tendría sentido hablar de un alma al margen de un cuerpo, independiente de él. Como las formas no pueden existir al margen de la materia, principal crítica que hacía Aristóteles a Platón, tras la muerte el alma no puede seguir viviendo. No hay inmortalidad del alma, para Aristóteles. Asimismo, Aristóteles divide el alma en 3 tipos o niveles, como hacía Platón. Por un lado tenemos el alma vegetativa, la parte más simple,
específica de las plantas, y que se ocupa del simple mantenimiento de la vida en sus funciones más básicas, nutrición, reproducción, etc. El segundo tipo de alma es la sensitiva, propia de los animales, que se ocupa de la percepción sensible, el movimiento local y, además, es la fuente de la voluntad y el deseo. El tercer tipo, ya específico del ser humano, es la racional, que realiza las funciones superiores. Este tipo de alma, forma propia del hombre, es no solo principio de vida, sino también de conocimiento. El hombre es para Aristóteles el animal racional. 5.4. La ética y la política en Aristóteles. Pero no solo es el hombre para Aristóteles el animal racional, sino que también es, según otra célebre definición, el animal político. En efecto, considera que solo en la polis, en una comunidad políticamente organizada, puede el hombre realizarse y satisfacer en mayor o menor medida sus anhelos, puesto que el hombre es un ser social por naturaleza. El fin último de toda vida, aquel que no es medio para otra cosa, sería sin duda la felicidad. Ahora bien, hay que determinar qué es esta. Aristóteles identifica la felicidad con una vida buena, esto es, aquella en la que se dispone de bienes materiales suficientes, de bienes sociales, amistad, amor, etc., y, como no, en la que se es virtuoso. No es algo, por tanto, reservado al sabio, al conocedor del bien, aunque esto último sea importante. La virtud o excelencia, arete, clave de la felicidad, será para Aristóteles el cumplimiento de aquello específicamente humano, de una vida bien llevada. Por un lado hay virtudes dianoéticas, que son las relativas al conocimiento, por el otro tenemos las virtudes éticas, relativas a la acción. Y en relación a estas últimas, que son las que nos ocupan, la virtud consistirá en el hábito continuado de escoger siempre el justo medio entre extremos, uno por exceso y otro por defecto, en cada acción. La capacidad de escoger este término medio es la prudencia, prónesis, que Aristóteles ensalza como el mejor atributo que puede tener un ser humano. Y, sin embargo, y esto es fundamental, la prudencia no se puede enseñar, es independiente de la ciencia, de la episteme. Tan solo se aprende con la experiencia, a lo largo de la vida. Ello es así porque no puede haber una ciencia del bien, como pretendían Sócrates y Platón, simplemente porque, para Aristóteles, no hay un bien en sí. El bien, lo conveniente, dependerá siempre de unas circunstancias concretas, dentro de las cuales habrá que saber escoger. Para Aristóteles lo práctico es irreductible a lo teórico. La dimensión comunitaria, política, tiene también para Aristóteles una relevancia fundamental. Su fin es conseguir el bien de la mayoría, cosa que se consigue en mayor o menor grado, dependiendo sobre todo de la forma de gobierno instituida, y solo dentro de una polis justa se puede aspirar a la auténtica felicidad. La polis debe cuidarse no solo de satisfacer las necesidades materiales de los ciudadanos, sino también las espirituales, arte, cultura, etc. El hecho de que los seres humanos vivan en comunidad es natural, la forma de gobierno que cada comunidad se dé a sí misma, sin embargo, es convencional. En la siguiente tabla se muestran las distintas formas de gobierno, según Aristóteles. Estas irían desde la peor, la tiranía, a la mejor, la república. Esta se diferencia de la democracia en que se da una importancia mayor a la comunidad que a los individuos, no mira cada cual por su interés, y las leyes son justas. En la república se hace caso a los mejores, a los más prudentes, y no a los demagogos. En cualquiera de los casos, la economía de la polis, tanto para Aristóteles como para Platón, se sostendría sobre la existencia de esclavos que harían las tareas más penosas. Para Platón, a diferencia de su discípulo, los esclavos solo deberían ser bárbaros, nunca griegos, y la esclavitud no negaría la condición humana del esclavo. A la hora de hablar de las diferencias entre Aristóteles y Platón, estas serían, básicamente, 1. En el orden ontológico, la crítica aristotélica de la separación de las formas, el hecho de que las ideas puedan subsistir al margen de los objetos. 2. Consecuentemente, en el orden gnoseológico, Aristóteles se decanta por un conocimiento que parte siempre, necesariamente, de lo sensible y llega hasta los conceptos universales por abstracción. Se opone así al teoreticismo platónico, que despreciaba los sentidos, y tenía por ello que recurrir a la anamnesis. 3. En el orden práctico, Aristóteles critica la identificación platónica entre teoría y praxis, esto es,
la reducción de la virtud al conocimiento, la existencia de una ciencia del bien, y, por tanto, la identificación inmediata de la sabiduría con la felicidad. Unidad 6. La filosofía helenística. La fundación de la Academia, por parte de Platón, supuso legar a la posteridad una institución, la filosofía en cuanto disciplina académica, que terminaría convirtiéndose con el tiempo en pilar de los estudios humanísticos, que ligaba de un modo decisivo la búsqueda de la verdad a fines políticos. En el sistema platónico, en efecto, el conocimiento de las formas hace necesariamente mejores a los hombres, puesto que el conocimiento también lo es de lo ético y político. El propósito de la academia, o de la filosofía en general, no sería otro que el de forjar hombres de Estado, o, tal vez con mayor modestia, simplemente buenos ciudadanos, esenciales para la política y el gobierno. Así pues, se hizo posible gracias a esta escuela el mantenimiento de una línea de estudio que, si bien en los discípulos de Platón, entre los que destacan su sobrino Espeusipo y Genócrates, no llegó a la altura de su maestro, por lo menos permitió el mantenimiento de gran parte de los textos y su exterior difusión. Por otro lado está el legado de Aristóteles, fundador del Liceo, no menos importante, pero con un fin similar. El más destacado discípulo de Aristóteles fue Teofrasto. A menudo se entiende que toda la filosofía posterior estuvo encaminada por estos dos grandes nombres, coincidentes en muchos aspectos y separados grandemente en otros. En la Edad Media se decía que somos enanos a hombros de gigantes. De ello se derivó la tradicional distinción entre una filosofía más apegada a lo ideal y trascendente, a lo puramente abstracto, y otra más empírica, relacionada con lo sensible y concreto, con el conocimiento a través de la inducción o abstracción de lo particular, y también hasta cierto punto con la experimentación. Si bien, y esto es relevante, la filosofía platónica pretendía adquirir conocimientos verdaderos e inmutables a través de un método propio de la filosofía, como es la dialéctica, que permitiera acceder por igual a cualquier ámbito de la realidad, Aristóteles entiende que cada ámbito del saber, teórico, ético, productivo, cada uno con sus diversas ciencias, posee su propio método, acorde con su objeto, de ahí la sistematización y organización definitivas que hizo de los saberes humanos. Tras la muerte de Platón y Aristóteles, y, lo que es más importante, con el fin del modelo sociopolítico de la polis en favor del nuevo concepto de Estado establecido por Alejandro Magno, el hombre de repente se encuentra solo ante un mundo mucho mayor y continuamente cambiante, con lo cual la filosofía pierde su interés teórico y político en favor de filosofías individualistas, que buscan la felicidad personal. Cobran relevancia una serie de nuevas escuelas filosóficas que nunca alcanzaron la profundidad ni el interés especulativo o científico de sus predecesores. Son las conocidas escuelas estoica, epicúrea y cínica. La escuela estoica, cuyo fundador fue Zenón de Citio, y en cuya prolongación latina serán de señalar Séneca y Marco Aurelio, destaca sobre todo en plano ético, considerando que búsqueda y adquisición de la virtud conduce a la felicidad. Aquí la virtud es entendida como vivir acorde con la naturaleza de la especie humana, negando o apartando las pasiones mundanas a favor de una apatía o ausencia de dolor, físico y psicológico, que se corresponde con la felicidad. En sentido casi opuesto, pero con un mismo objetivo, alcanzar la felicidad, la escuela hedonista o epicúrea, del nombre de su fundador, Epicuro, trata de obtenerla precisamente a través de las pasiones, o lo que es lo mismo, placeres en el más alto grado, así como de la ausencia del dolor. Ahora bien, por placer se entiende aquí no la desenfrenada voluptuosidad, u obtener cualesquiera objetos que se presenten a la voluntad, sino satisfacer los placeres naturales y necesarios. En definitiva, conectaban virtud y felicidad, pero el estoico entiende que el concepto fundamental es la virtud, que como consecuencia tiene el placer, ambos juntos son la felicidad para él, mientras que el epicúreo tiene por concepto central el placer, que es su motivo de actuación y está identificado con la felicidad. Los cínicos, por su parte, cuyo fundador fue Antístenes, consideraban que la civilización y todo lo que conlleva, riqueza, lujo, poder etc., es el origen de todo mal, y que por ello hay que desentenderse de ella y volver a un modo de vida más natural. Bloque 2. La filosofía medieval. Unidad 7. La filosofía medieval 7.1. Situación histórica y problemas principales. En la Edad Media el centro de atención de la filosofía pasa de ser la physis a Dios. En efecto, las religiones monoteístas,
cristianismo, islam, judaísmo, se valdrán, tras su rechazo inicial, de la filosofía griega, con el fin de convencer a los no creyentes y de defender sus doctrinas de los ataques que se les realizaban desde otras religiones o desde la propia filosofía. Si en un primer momento, Alta Edad Media, Platón fue el filósofo griego de más influencia en el orbe cristiano, por ejemplo, sobre San Agustín, ya hacia la época de Tomás de Aquino, Baja Edad Media, se produce una recuperación del aristotelismo de la mano de los filósofos musulmanes, que habían conservado su obra, perdida en Europa en su mayor parte. Esta es, además, la época de aparición de las universidades como centros de conservación, creación y difusión cultural, que en la Alta Edad Media habían sido, ante todo, los monasterios. A ello ayudaron mucho las órdenes mendicantes, como los dominicos o los franciscanos, que salieron de los monasterios para predicar ante el pueblo. En este contexto, la recuperación del aristotelismo, la influencia greco-árabe y el averroísmo latino, la asimilación cristiana de ciertos elementos del filósofo musulmán Averroes, serán las principales influencias de la nueva forma de filosofar. La institución, pero es también el nombre del método, que se hizo cargo de aquellas primeras universidades europeas fue la escolástica, de la que Tomás de Aquino fue tal vez el mayor representante. Esta conjugaba, de un modo desde luego problemático, la apelación a la razón, por un lado, llamando razón a la filosofía griega y a la lógica, y a la revelación, por otro, es decir, la escritura y los textos de los padres de la Iglesia. Evidentemente, surgen problemas a la hora de conjugar la fe, una creencia, por definición, indemostrable, y la razón, que es autónoma y pretende comprobar toda afirmación. Si bien al principio la fe, o lo que es lo mismo, la teología, tuvo un papel predominante sobre la razón, siempre supeditada a ella, es decir, la filosofía, de la que decía que era la esclava de la teología, esta fue ganando terreno poco a poco. Finalmente, fue de la propia escolástica, concretamente del llamado criticismo del siglo XIV, de donde surgió una conciencia clara de las limitaciones de la fe y del terreno que había que garantizarle a toda costa a la razón, para no caer en incoherencias. En cualquier caso, la razón fue reconocida, durante mucho tiempo, como un camino preparatorio para la fe, para el pensamiento medieval, al contrario que para el griego, la teología era un punto de partida, no de llegada. Su tarea consistía en demostrar racionalmente los dogmas religiosos de los que se partía, dados por la revelación. Dado que la verdad solo puede ser una, se creía que la razón y la fe no pueden nunca ser contradictorias, aunque lo parezcan, sino que son distintas formas de llegar a esa misma verdad. Por eso se hablaba de las dos vías de la verdad. Por supuesto que en este clima intelectual nada podía ser más importante que demostrar la existencia y la naturaleza de Dios, así como fundamentar racionalmente los misterios de la fe. Frente al demiurgo platónico o al Dios aristotélico, impersonales, completamente al margen de los asuntos humanos, y nunca creadores del mundo, sino responsables de su orden, el Dios cristiano es un Dios antropomórfico, personal, que crea el mundo a partir de la nada y se involucra en su marcha. La filosofía cristiana puso un gran empeño en demostrar la existencia de Dios, por diferentes caminos, y aclarar cuáles son sus atributos. También tuvo mucha importancia en la Edad Media saber cuál es el estatuto de los conceptos universales, de lo que en Platón eran las ideas. Son algo que existe de suyo, al margen de las cosas. Son las ideas en la mente divina. Algo que está en las cosas, inseparable de ellas salvo por abstracción. O son simples palabras sin sentido, flatus vocis. Por último, otro problema fundamental que se inicia en la Edad Media, pero que se desarrollará sobre todo en la moderna, es el de explicar por qué existe el mal en el mundo si Dios es absolutamente bueno y a la vez omnipotente. ¿De dónde procede el mal, entonces? Del libre albedrío humano. Se barajaron múltiples respuestas a estas preguntas. 7.2. Diferencias entre el pensamiento medieval y el griego A. La concepción de la verdad. Para un griego el camino a la verdad pasa por el logos, la razón, que está íntimamente anclada en la experiencia y en el diálogo con otros en el que se corrigen las apreciaciones limitadas de cada uno para llegar a una perspectiva más amplia de las cosas. Para el cristiano, sin embargo, ese logos, que también significa palabra o discurso, pasa a ser el discurso revelado que debe ser aceptado sin más, por fe. La fuente de la verdad última es, por tanto, un texto,
la escritura, cuya interpretación válida es dejada en manos de una institución, la Iglesia, algo que no existía en el mundo griego. La verdad pasa, pues, a ser un asunto de confianza ciega. No se trata ya del conocimiento frente a la ignorancia, sino de la fidelidad frente a la infidelidad. B. La concepción de Dios, la idea general que se tiene de Dios y el papel que juega éste en los distintos sistemas filosóficos son muy diferentes. En la filosofía griega la teología se alcanza al final, es un punto de llegada al que se llega como consecuencia de conceptos anteriores. Ni el demiurgo platónico no el teos, Dios, aristotélico son dioses antropomórficos y personales, ni han creado el mundo, ni son infinitos y todopoderosos, ni se involucran en los asuntos humanos. El Dios cristiano, por el contrario, reúne todas estas características. C. La concepción de la realidad. Lo que sorprende al griego e impulsa su reflexión filosófica es que las cosas, a pesar los cambios continuos que sufren, sigan siendo lo mismo, de ahí la búsqueda del arché de los presocráticos, de las ideas platónicas, o de la esencia o forma aristotélica. Lo que es tema central de la filosofía cristiana es más bien el problema de la existencia, que las cosas puedan empezar a ser o dejar de ser, problema claramente ligado a la concepción creacionista del mundo. Si la contraposición fundamental que encontramos en el pensamiento griego es la contraposición ser-apariencia, la contraposición central del pensamiento cristiano sería la de ser-no ser. D. La concepción del hombre. Si para los griegos el hombre es un ser natural más, perteneciente a la fisis y sujeto a sus normas, para el cristianismo el hombre es el Hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza, y por tanto perteneciente solo en parte a este mundo, y en parte a otro, el masol. A con acento, la otra vida, en el que cumplir su auténtica naturaleza espiritual. El hombre no es un ser más, es la finalidad de la creación, de un relato que le tiene a él como protagonista. La concepción de la comunidad. Platón y Aristóteles coinciden con autores como Tomás de Aquino en considerar que la sociedad es de origen natural, en ello discrepan con los sofistas, que afirmaron que la sociedad es un producto artificial, el resultado de convenciones humanas. En cualquier caso, en lo que los griegos, en conjunto, no estarían de acuerdo con el mundo cristiano, es en el papel concedido a lo público y a lo privado dentro de la sociedad. Para los primeros lo público, lo relativo a la polis, era la dimensión fundamental de la existencia. Solo en ella se puede ser libre, cuando se está con otros seres humanos y se coopera con un determinado fin político. Para el cristianismo, en cambio, lo privado está por encima. Lo principal es la relación y la obediencia a Dios, que es siempre algo individual. La moral estará por encima del derecho, incluso. Por otro lado, la libertad deja de ser algo de lo que solo tiene sentido hablar en relación a los otros, a la comunidad, para ser el simple libre albedrío, el hecho de que otros no me pueden obligar a querer lo que no quiero, aunque me puedan obligar a hacerlo, la condición de la salvación del alma. Aunque perezca el cuerpo.